Bueno, muy buenos días. Hoy les vamos a presentar el tema entropía con mi compañera Leni Estefan Agüelo y quien les habla, Angie Paola Gómez Martínez. Como primero, podemos tener algo claro eh, y saber el concepto de qué es la entropía. Compañera, ¿puedes apagar tu micrófono? Eh, Como sabemos, la entropía se plantea en la segunda ley de la termodinámica, que como tal, pues en termodinámica, la entropía es la magnitud que representa la energía que no puede utilizarse para producir trabajos. Esto, viéndola pues a nivel microscópico, el cual nos da a conocer que a mayor dispersión encontraremos mayor entropía. Es decir, si tomamos un tema con moléculas ordenadas, como podemos ver pues en la imagen, de distintas posibles posiciones y alternancias, este hará que se presenten mayores macroestados y nos llevará a conocer los microestados o las moléculas que representen. También teniendo claro que en un sentido amplio se interpreta la medida del sistema en un desorden. Si vemos la imagen, encontramos pues una cantidad o un cierto conjunto de moléculas o partículas que nos están representando. Viendo la parte organizada o ordenada, vamos a encontrar poca entropía, pero si vemos ya la parte ordenada, menos ordenada, perdón, vamos a encontrar mayor entropía. Esto sería porque en desorden general cabrían menos átomos o el elemento perdería su propiedad y ya no actuaría como tal. Para realizar la representación gráfica de dicha explicación o concepto que nos acaba de dar la compañera, tenemos la imagen presente. En la imagen de la parte central superior encontramos dos sistemas, los cuales aún no han entrado en contacto, donde se puede visualizar que sus respectivas partículas o moléculas se encuentran eh, aleatoriamente ordenadas. Ya en la parte inferior de la misma imagen podemos visualizar en donde se encuentran ya en contacto y lo que nos lleva a tener una organización aleatoria o como llamamos desorden, lo que nos puede llegar a concluir que es la parte de mayor entropía. Entonces, en la parte de arriba, donde está ordenada, es menor entropía. ¿Por qué mayor entropía? Porque al entrar en contacto, las moléculas o las partículas se van a combinar y lo que decía nuestra compañera nos va a permitir visualizar distintas distribuciones para llegar a mayores o a mayor cantidad de macroestados. Siguiente, compañera. Teniendo en cuenta cada concepto que se da o el mayor concepto de entropía, podemos realizarnos la pregunta, ¿la entropía podría ser reversible? Para esto hemos elegido un ejemplo básico que es tomar dos vasos de agua, uno casi congelado o con mayor temperatura, es decir, caliente, y después de ambos ponerlos en contacto.
lo que nos llevará a visualizar que el de menor temperatura, que es el frío, casi congelado, y el de mayor temperatura pasarán a tener un equilibrio térmico. El caliente pasará a enfriarse para llegar a tal equilibrio térmico con el que estaba muy frío, que pasará a calentarse. Entonces, al visualizar esto, estamos observando entropía, pero a partir de ese estado no podremos tener un estado contrario, que es a que vuelvan en el estado normal cada uno de los vasos que tenían antes de entrar en contacto. ¿Por qué? Porque siempre necesitarán de un elemento para poder llegar a dicho estado. Entonces, eso nos da la respuesta a la pregunta, y es no, no podremos tener un proceso reversible, sino que este proceso de entropía es irreversible. Siguiente. Compañera, qué pena, es que tenía el micrófono apagado y pues no podía compartir. Entonces, comenzamos de nuevo. ¿Me escucha, compañera? Sí. No. Bueno, Continúe. en esta presentación vamos a darle a conocer acerca de los microestados y macroestados que se presentan en la termodinámica de la entropía. Como macroestados podemos encontrar que para la ayuda o para tener esto necesitamos de unos conceptos que son la presión, temperatura y volumen, lo cual es podemos decir que los macroestados son un conjunto cerrado de posibles distribuciones. Y ya hablando a los microestados, se puede mencionar también que si encontramos una gran cantidad de partículas y que para producir macroestados debemos necesitar de una energía cinética, la fuerza y la velocidad, donde es posible que las distribuciones sean ordenadas o sean desordenadas. Por ejemplo, en esta imagen que se está representando, podemos encontrar que entre mayor organización veamos, vamos a encontrar menos entropía, y entre mayor desorden va a haber mayor entropía, lo que nos lleva a determinar los conceptos de microestados y macroestados, lo cual de la termodinámica y la entropía. Bueno, este gran personaje, Rudolf Clausius, nació el 2 de enero del 1822 y falleció el 24 de agosto de 1888. En el año 1865 dio una versión matemática del concepto de entropía, tal cual que la definió como la proporción de energía de un sistema que no es capaz de desarrollar trabajo, y demostró que la entropía de un sistema se incrementa en un proceso irreversible, lo cual podemos mencionar de que gracias a sus conocimientos y a sus bases de termodinámica pudo hallar o presenciar este tipo de cosas que sería algo irreversible, como lo mencionaba. También pues fue un gran personaje en la parte física, es también matemático
científico alemán y se considera uno de los fundadores centrales de la ciencia de termodinámica 1. Como nota importante o como algo importante, perdón la redundancia, que mencionó fue que eligió la palabra entropía del griego entropein, que esto significa contenido transformador o transformaciones de contenido. Continuamos con el físico Ludwig Boltzmann. Aparte del anterior físico que mencionaba la compañera, tenemos aquel que implementó una constante. La constante de Boltzmann, que tiene su apellido. Fuera de ello, podemos mencionarlo porque es de parte importante en la exposición, ya que este físico fue quien le dio importancia o estableció una ecuación y explicación matemática para el fenómeno o la magnitud física llamada entropía, en la ecuación en la que realiza mención de factores importantes que están presentes en el momento de darse la entropía. Por favor, pasa, compañera. Entonces acá tenemos la anterior ecuación que mencionaba. Entonces, como primer representación tenemos la S, que es la que va a simbolizar la palabra entropía. Luego tenemos unos elementos los cuales les daré a conocer qué significado o qué representan cada uno de ellos. La K es la representación de grados Kelvin, que esto lo hace, tiene como mención en la constante de Boltzmann. Dicha constante es aquella que une o relaciona la energía contenida en una materia y aparte de esta energía, también la temperatura de la misma materia. La constante por la cual se puede medir en grados Kelvin o en julios. Por eso en este momento lo tenemos representados en grados Kelvin. También tenemos la representación del logaritmo. Este logaritmo que se representa en dicha ecuación es conocido como logaritmo natural o también como logaritmo neperiano, el cual comprende un número con un valor aproximado de 2,7182 y respectivamente números en posiciones aleatorias, lo que nos lleva a concluir que este número que observamos es una expresión decimal, pero ni es periódica ni es exacta, por lo que para hacer mayor explicación, como les mencionaba antes, los números están en ubicaciones aleatorias, o sea, no va de un número menor a mayor ni mayor a menor y así respectivamente. Entonces, esto nos lleva a concluir que es un número irracional. Después de dar dicha explicación de la ecuación de entropía, procederemos a ver o a visualizar un video que hemos elegido con la compañera Angie para que se apropien más del concepto de entropía y lo entiendan mejor. Compañera, no se escucha. Ahora me puede decir si se escucha, por favor. ¿Sí se escucha? Si amplificamos lo suficiente Sí, una taza de café, veremos que se trata de un... ¿Me dijiste sí?
Sí, señorita, sí se escucha. Complejo cúmulo de moléculas. Si amplificamos lo suficiente una taza de café, veremos que se trata de un complejo cúmulo de moléculas que se mueven, colisionan, vibran y giran sin descanso. Si agregamos una gota de leche, esta se difundirá por el líquido, transformándolo todo en un rico café con leche. Podemos comparar esta taza de café con una biblioteca en que hay 100 libros que representan las moléculas de café. De pronto, compramos 2 libros que representan las moléculas de leche y los ordenamos juntos en la biblioteca. La naturaleza no tiene ninguna preferencia por mantener juntos estos libros. Actúa como usuarios que los sacan y luego los dejan en cualquier lugar de la estantería. Las situaciones de orden en la biblioteca son muy pocas, ya que hay solo 101 maneras de ordenar los libros blancos uno al lado del otro en la biblioteca. Un número pequeño si lo comparamos con el enorme número de maneras que podemos encontrar los 2 libros desordenados entre los otros 100. Un número de 162 dígitos. Y mientras más libros, más difícil que el azar los ordene. El café, esta enorme biblioteca de moléculas que el calor agita como hordas de usuarios, está siempre desordenándose. Si le echamos una gota más de libros, solo podemos esperar café con leche. Muchísimas gracias, compañero. Eso es todo. Muchísimas gracias.